Dios te bendiga. Te habla Jacinto Hernández, pastor en la Iglesia Pentecostal Filadelfia, Último Llamado. Y en este día quiero compartir contigo una enseñanza bíblica acerca del adulterio del rey David. David significa en hebreo el amado o el elegido de Dios. Fue un rey israelita. Nació en el año 966 antes de Cristo, sucesor de Saúl y segundo monarca legítimo del reino de Israel. Reinó sobre Judá en el año 1006 antes de Cristo, 4 años. Sobre Israel en el año 966 antes de Cristo, 40 años. David perteneció a la familia de Isaí de la tribu de Judá, según Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 11 y 17-12. Era bisnieto de Bud y Ru, capítulo 4, versículo 18. Era el más joven de los 8 hijos de Isaí, según Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 8, y Primera de Crónicas, capítulo 2, versículo 13. Isaí era un pequeño propietario de la tribu de Judá que habitó en Belén, donde David nació. Y como era costumbre en esos tiempos, el menor era el más postergado y al que se le daban las tareas pastoriles. 3 de sus hermanos mayores fueron soldados del rey Saúl. Desde niño, David fue pastor de ovejas. Ocupado en este trabajo, adquirió el coraje que luego supo desplegar en el campo de batalla, según Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 34 y 35. Y el tierno cuidado que tuvo para con su manada, que más tarde habría de ser tema de sus canciones acerca de los atributos de su Dios. Como José, David sufrió la mala disposición de sus hermanos mayores que le tenían envidia, posiblemente por los talentos con que Dios le había favorecido. Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 28. Muchos hombres y mujeres de Dios recibieron grandes títulos, como por ejemplo el profeta Moisés, a quien la Biblia llama varón de Dios; el padre de la fe, Abraham, a quien se le da el título de amigo de Dios. Esos son grandes títulos que se le ha dado a hombres de Dios. Pero el título más grande lo tiene el rey David, de quien dicen las sagradas escrituras que era un hombre conforme al corazón de Dios. Muchos piensan que David cometió muchos errores para tan grande título. Ellos no tienen en cuenta que David era un hombre como cualquiera de nosotros, que tenía muchas debilidades, por ende cometía muchos errores, pero el rey David tenía algo que agradaba a Dios, su corazón. David no fue elegido como rey por su capacidad o por su valentía o apariencia. Dios escogió a David por lo que había en su interior. Primera de Samuel, capítulo 16
y 7:12. La desobediencia más grande que cometió el rey David no fue su adulterio, sino cuando censó al pueblo de Israel. Primera de Crónicas, capítulo 21, versículo 1 hasta el 27. Y Dios le envió al profeta Natán, y el profeta le puso a escoger, y el rey David prefirió caer en la mano de Dios y no en la del hombre, porque como decía él, Dios tiene misericordia y el hombre no. Pero como es sabido, hasta por los enemigos de Dios, David también cometió adulterio con Betsabé, hija de Irián, y la que fue mujer de Uría el Eteo. Primera de Samuel, capítulo 11. El adulterio en la ley se pagaba con la muerte. Levítico capítulo 20, versículo 10. Pero la gracia de Dios, muy diferente al ser humano, que por naturaleza no perdona, perdonó al rey David, cuyo corazón estaba contrito y humillado. Salmo 51. Ese era el secreto que había en David, alabado sea el Señor, que reconocía cuando fallaba, confesaba su pecado y se apartaba de él. Proverbios 28:13. Y Dios perdona el más negro de los pecados siempre y cuando haya un verdadero arrepentimiento. Muy diferente al hombre que perdona pero no olvida. ¿Cuántos debemos aprender nosotros, los evangélicos cristianos, de este hombre? Pues muchos no tienen la actitud que tenía el rey David, sino que al no entender los infinitos de Dios, sus profundidades, muchas de ellas recibidas por el Espíritu. Jeremías capítulo 33, versículo 3, y Primera Corintios capítulo 2, versículo 14. Otras contenidas en las sagradas escrituras. Primera Timoteo capítulo 3, versículo 16 y 17. Menospreciamos a los hombres de Dios que enseñan la verdad, principalmente a los pastores y maestros, que el mismo Dios, no el hombre, ha establecido en las iglesias. Muchas veces nosotros cometemos el error de no querer aceptar los errores o equivocaciones. El rey David reconocía cuando se equivocaba. Muchas personas dentro del pueblo de Dios se han convencido y creen lo que la Biblia realmente enseña, que la fornicación rompe el pacto del matrimonio, dejando libre a la parte inocente para volverse a casar. Mateo 5:32 y 19:9. Pero erróneamente, alabado sea el Señor, esas mismas personas creen y también enseñan que una persona divorciada por fornicación y vuelto a casar, aunque esa persona es salvo, es decir, que su divorcio y nuevo matrimonio no lo condena, según ellos, esa persona no puede tener liderazgo en la iglesia. Dígase apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro. Yo le pregunto, ¿y qué me dicen del rey David, el gran rey de Israel, que desde niño era pastor de ovejas? David cometió adulterio, mas sin embargo, diferentes a los que muchos creen y enseñan, no solo siguió siendo el rey de Israel, sino que también cumplió funciones de sacerdote, además de ser él mismo un profeta y adorador, el dulce cantor de Israel. Hechos capítulo 2, versículo 30
y 32. Dios te bendiga, Dios te guarde en esta hora.